Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también a los presidentes de Adif y de Renfe por su comparecencia. Y, desde luego, desde el Grupo Parlamentario Popular, no por ser el último en intervenir, le damos menos importancia a hacer un recuerdo a las víctimas, a darles nuestras condolencias y a decir que, evidentemente, estamos todos consternados por este accidente que nos azotó el día 24 a cerca de las 9 de la noche. Y yo aquí también, como todos, creo que hay que destacar el comportamiento de la ciudadanía, el comportamiento de la solidaridad española. Yo creo que aquí se demuestra cómo es el pueblo español, cómo somos capaces de responder ante una desgracia como la que nos está azotando en estos momentos, y creo que eso es importante que lo destaquemos. También quiero destacar la actitud de todo el mundo, de todas las instancias, de todas las personas, de todas las organizaciones ante este accidente. Y también, ¿por qué no decir dos cuestiones con relación a la comisión de hoy? En primer lugar, agradecer a los grupos políticos en general sus intervenciones. Yo creo que todos somos conscientes de la trascendencia de estas comparecencias, somos conscientes de la necesidad de haberlas realizado y, por tanto, hemos tenido una actitud que yo creo que, en todo caso, con independencia de la postura ideológica de cada uno de nosotros, pues es una actitud positiva y es una actitud que nos debe llevar a buenas conclusiones y a mejorar la situación en general de nuestras infraestructuras, en este caso las ferroviarias. Y también quería destacar y agradecer yo personalmente, como portavoz, la actitud de los diputados gallegos de mi grupo, que en un número importantísimo están acompañándonos esta mañana, pertenezcan o no pertenezcan a la Comisión de Fomento, y que, por lo tanto, creo que es importante decirlo y es importante agradecerlo y demostrar, como digo, la sensibilidad que tiene la labor que en este momento hacemos en la Comisión y, por supuesto, nuestras atenciones que preferentemente tienen que volcarse, como todos los grupos también han dicho, y el Grupo Parlamentario Popular también, en la atención a las víctimas y a todas las personas afectadas por el accidente. También quería decir que hay que agradecerle al Gobierno la respuesta política inmediata que ha tenido ante este accidente. Es decir, hay que recordar que estamos a 12 días, 13 días del accidente, con todo lo que eso ha llevado consigo, y ya hoy estamos celebrando la comparecencia de los dos presidentes de los organismos responsables, por un lado, de la infraestructura y, por otro lado, del servicio ferroviario, y mañana vamos a tener la de la ministra. No es cuestión, ni muchísimo menos, de echar mano de precedentes parlamentarios, pero me parece que la inmediatez de las comparecencias pues indican cuál ha sido la respuesta del Gobierno, por un lado, y cuál es la intención también del Gobierno, es decir, que haya transparencia absoluta, analizar cuanto antes todas las causas del accidente, ver qué medidas hay que adoptar a partir de este momento, ver qué medidas debían de adoptarse con las víctimas, que creo que se han adoptado. Por lo tanto, en este sentido, el Grupo Parlamentario Popular tiene que dejar patente esta actitud por parte del Gobierno de España. Y entrando ya directamente en las comparecencias, pues yo creo que nos han facilitado, tanto un presidente como el otro, una información exhaustivísima, detallada y veraz. Creo que hay que felicitarlos por habernos hecho esa exposición tan pormenorizada, tan minuciosa, tanto de las cuestiones previas como las del propio accidente, segundo a segundo, que nos permiten llegar a la conclusión de que ha habido, en primer lugar, una reacción inmediata,
un comportamiento también adecuado por parte de todos los interesados, todos los afectados y que tenían algo que hacer, no solo del Ministerio de Fomento, sino también de las administraciones afectadas. Me estoy refiriendo a la Xunta, me estoy refiriendo al Ministerio del Interior, me estoy refiriendo a los ayuntamientos, a todo el mundo. Recordar que la alerta se activó antes de los 5 minutos de ocurrido el accidente y que en 40 minutos todo estaba funcionando. Bomberos, protección civil, personal de Renfe, personal de Adif, hospitales, etcétera, 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 que permitió que se pudiera atender a todas las víctimas desde el primer momento, demostrando una vez más que, evidentemente, las víctimas son lo más importante porque son, pues eso, víctimas inocentes de actuaciones que a ellos no han tenido nada que ver y, por lo tanto, cualquier atención, cualquier cuidado, cualquier delicadeza con ellos es poca para lo que en ese momento se merece. Y también yo creo que hemos podido apreciar que ha habido un magnífico funcionamiento de todos los servicios y, a pesar de que ha habido alguna crítica o pseudocrítica, yo creo que ha habido una coordinación eficaz. En todos estos momentos, en todas estas situaciones, obligan a una inmediatez en la respuesta que puede que alguien no satisfaga en un momento determinado, pero con todos los elementos que hay que poner en presencia en el mismo momento, creo que creo que ha habido una coordinación eficaz en todos los funcionamientos. Y también una conclusión a la que quiero llegar, en primer lugar, es que creo que tenemos que estar tranquilos y satisfechos en el sentido de que tanto Renfe como Adif, que son los que aquí, cuyos presidentes han comparecido aquí esta mañana, están preparados para eventualidades de este tipo, que siempre son una desgracia, pero que evidentemente implica una necesaria preparación, un necesario trabajo previo para prevenir estas situaciones o poder actuar ante estas eventualidades. Y yo creo, y tenemos también que destacarlo, no de otra manera seríamos justos con la organización, con la preparación, con la solvencia del personal de Renfe y Adif, si no dijéramos que son el reflejo de la posición de cabeza que estas organizaciones tienen en nuestro sistema ferroviario. Y demuestra que ambos organismos, que como sabemos todos son independientes, bajo la tutela del Ministerio de Fomento, pero independientes, tienen mecanismos para coordinar perfectamente unas labores complejas, que no solo para la atención de las consecuencias inmediatas del accidente, sino también para la reposición de los servicios en muy poco tiempo. Y que también, sin duda, y también hay que destacarlo, son el fiel reflejo de la posición de España en la situación ferroviaria internacional. Es decir, España es líder en temas ferroviarios y no podría serlo sin la alta capacitación, el alto funcionamiento y las demostraciones como las que se han dado en este caso del funcionamiento, repito, de Renfe y Adif. Luego, hay cuestiones en las que yo creo que también debíamos de hacer alguna incidencia pormenorizada, porque hay algunos momentos en que parece que o no conocemos o no queremos conocer cómo funciona el ferrocarril. En España estamos en un momento en el que hemos hecho una apuesta importantísima en los últimos 15 o 20 años, una apuesta importantísima por la alta velocidad. Se refleja ya en la disponibilidad que tenemos de kilómetros en ese concepto, pero evidentemente estamos en el momento de la construcción y, por lo tanto, tenemos líneas ferroviarias que son, por un lado, polivalentes y que son, por otro lado, complementarias, existiendo tramos de una clase y de otra, existiendo material móvil que, como aquí se ha expresado clarísimamente, son capaces de compatibilizar
distintas tracciones, tanto la diésel como la eléctrica, y dentro de la eléctrica en 2 tipos de voltaje, y además que son capaces también de compatibilizar distintos anchos de vía. Eso implica una tecnología de altísimo nivel, y que hay que reconocérsela porque, evidentemente, sus dificultades son mayores que los que tienen o una sola tracción o un solo ancho de vía. Pero de ahí a decir que esa situación en la que España ha sido capaz de evolucionar tecnológicamente como lo ha hecho sea en detrimento de la seguridad, pues me parece demasiado atrevido. Si estuviéramos en una comparecencia de otro tipo, a lo mejor empleaba otra palabra. Yo creo que hoy hay que ser muy sensato a la hora de los términos que uno emplea. Pero, por lo tanto, lo que sí quiero destacar bien claro, es que en ningún caso la tecnología va en detrimento de la seguridad, porque precisamente los técnicos que son los que fabrican, que ningún político cogemos un lápiz y un papel para diseñar una máquina, una locomotora, pues evidentemente los técnicos tienen también en el frontispicio de su capacidad técnica e intelectual la seguridad como primer elemento. Por tanto, yo creo que hay que decir algo bien claro, y es que el tren y la vía tenían las medidas de circulación y seguridad adecuadas a la velocidad permitida. Y, también lo ha dicho algún portavoz antes, el sistema híbrido no añade en ningún caso inseguridad, lo acabo de decir. En ningún caso podemos decir que por tener una capacitación tecnológica que nos permita esas locomotoras o esos trenes que pueden utilizar uno u otro sistema, quizá deberíamos de cambiarle la palabra híbrido, quizá es la que tendríamos que cambiarle, pero en ningún caso supone que haya ningún porcentaje de inseguridad añadido en ningún caso. Por tanto, nos parece que debe ser muy lógico que para cada servicio se pongan que cada línea tenga el servicio y las condiciones que se necesitan en condición de sus circunstancias. Por tanto, creo que eso debe quedar bien claro. Y seguir con la discusión entre ASFA y RTMS, pues hombre, yo creo que también lo ha dicho algún portavoz o alguna portavoz, y en este caso yo creo que hay que aclararlo, es decir, no podemos venir aquí a analizar las cosas a simple vista. Yo creo que hay que profundizar algo más. Entonces, podemos, si queremos, mantener la discusión entre ASFA y RTMS. Podemos mantenerlo todo el tiempo que queramos. Pero lo que sí se ha quedado claro es que son mecanismos seguros cada uno para el tipo de trenes que controla. Hasta 200 kilómetros por hora o más de 200 kilómetros por hora. Y parece, evidentemente, que aquí estamos despreciando a los profesionales y a la organización que pone en marcha un sistema u otro y que presta los servicios. Es decir, también lo ha dicho el portavoz del Partido Socialista antes, no es la ministra de Fomento, no es el presidente de Renfe, no es el presidente de Adif el que dice que un servicio se puede prestar o no se puede prestar. Es un funcionario cualificado de alta capacitación el que dice si se puede prestar o no se puede prestar el servicio, con todos los informes que avalan esa decisión. Pero es que incluso después de eso hay personas responsables que son las que dicen si en cada momento sale o no sale un tren de determinada estación. Por tanto, no queramos ahora minusvalorar la responsabilidad, capacitación de las personas que son las que hacen que todos los días funcionen tantísimos trenes en España con una capacidad
y con unos millones de pasajeros que movemos todos los años, no lo confundamos con la responsabilidad que en un momento determinado podemos exigir desde el punto de vista político. Y hay una cosa que también creo que tenemos que dejar bien claro. Es que el sistema ASFA que está aplicado en la línea desde Orense a Santiago funcionó perfectamente. Funcionó perfectamente en las condiciones en las que está aprobado y rigurosamente establecido que funciona. Por lo tanto, habrá que ver cuáles son las consecuencias o no las consecuencias que ha tenido determinadas actuaciones, pero no se puede poner en tela de juicio que hubiera una deficiencia en el funcionamiento del ASFA. Todo es mejorable, evidentemente que todo es mejorable. Todas las medidas de control son buenas y son bienvenidas, y yo creo que evidentemente debemos de estudiarlas y ponerlas en funcionamiento. Pero el sistema es bueno, es bueno. Yo no quiero decir la palabra excelente. Nada es excelente porque todo es mejorable. Pero el sistema es tan bueno que el reconocimiento que en Europa se hace de cuál es el nivel de cumplimiento por parte de España de los estándares mínimos en cuanto a accidentabilidad son inmejorables, son los mejores de Europa. Por lo tanto, no carguemos las tintas sobre el modelo o no modelo, sobre el ASFA o el RTMS, porque, como digo, están cada uno puestos en servicio en las líneas que corresponden a las velocidades implantadas y a las condiciones de circulación que en cada momento se hace. Y, por otro lado, nadie ha responsabilizado aquí a nadie, y no es misión nuestra en esta mañana hacerlo. Hay un juez que está instruyendo el caso, ya ha tomado alguna decisión con respecto al conductor, y desde luego no va a ser el Grupo Parlamentario Popular el que aquí hable de responsabilidades concretas. Pero sí tenemos que ser conscientes de que se iba a más del doble de la velocidad autorizada. Si se hubiera ido a un poco más de la velocidad autorizada, se habría evitado todo. Es decir, hay un margen de seguridad por encima de los 80 kilómetros por hora, hasta 100 o 120 kilómetros por hora. Pero, evidentemente, ese margen de seguridad no llega a más del doble de la velocidad. Por tanto, hay que tenerlo en consideración. Hay que tener en consideración que los maquinistas se conocen la línea como la palma de su mano, que han recorrido esa línea decenas de veces, por no decir cientos de veces, y que hay muchísimos maquinistas, además de el que en ese momento llevaba el tren, que han hecho el mismo recorrido y han sabido en cada momento adoptar las medidas que tenían que hacer, y que son plenamente conocedores, todos son plenamente conocedores, que están funcionando con el sistema ASFA y que saben perfectamente cómo funciona y cuáles son sus parámetros. Que no se trata de un folio de DIN A5, que no se trata de un papelito, que se trata de dos pantallas que se tienen que responder en cada momento a sus indicaciones y que se conoce, insisto, como la palma de su mano, el recorrido que hacen casi diariamente. Dicho eso, por tanto, yo creo que no se puede argumentar que los controles y las medidas de seguridad son pocas. Yo ya he dicho que son mejorables y, evidentemente, lo son. Y yo creo que es verdad que tenemos, a partir de ahora, que ver cuáles son las medidas que se adoptan, pero tampoco podemos llegar a crear la sensación de contrario, y es a la inseguridad. Porque es que, además, los ciudadanos no creen que sea inseguro el ferrocarril español. La buena prueba es que han seguido utilizándolo. Evidentemente, cada uno tendrá su temor al momento siguiente, pero hay un concepto generalmente admitido, asumido,
de que el ferrocarril español es muy seguro, con independencia de que en un momento determinado haya podido ocurrir un accidente. De la misma manera que yo creo que hay que tener bien claro la conveniencia de ir adaptando las líneas en esa transición, que también hablaba el señor Macías, para poder cuanto antes poner al servicio de los ciudadanos las mejoras ferroviarias que puedan hacer. Hoy en día ya la línea Madrid-Coruña ha mejorado en más de una hora los tiempos con respecto a antes de haber puesto en servicio el tramo de Olmedo-Orense-Santiago. Pues evidentemente habrá que seguir mejorándola, pero no parece oportuno, porque no es inseguro, el que no pongamos hasta el último momento, hasta dentro de 2, 3 o 4 años, toda la línea hasta que esté construida. Se puede poner porque hay material, insisto, polivalente, que no solamente híbrido, sino polivalente, mejor que híbrido, y totalmente seguro para hacerlo. Y, evidentemente, también creo que hay que decir aquí cuestiones que son bastante obvias. Ninguna línea férrea es homogénea. El trazado viene condicionado por la orografía y por los núcleos de población. Hay muchos puntos de velocidad reducida, no solo en Galicia, no solo en la curva de Agrandeiras, no solo tampoco en Puerto Llano, no solo, hay muchos más. Evidentemente, podríamos citar uno a uno, que siguen funcionando después de muchísimos años, y si tú tienes que ir a 30 kilómetros por hora, porque la seguridad implica 30 kilómetros por hora, y puedes ir ahí, y eso es condición de la que se impone yo. No quiero recordar ningún punto en concreto para no abrir ningún nuevo debate sobre situaciones en concretas, pero evidentemente lo hay. Y evidentemente en la aproximación a las ciudades, lógicamente los radios de tren no pueden ser de la misma dimensión que en llano. Y evidentemente no podemos pretender tampoco que al acceso de las ciudades, ni siquiera a Madrid, podamos entrar a 300 kilómetros por hora. Por lo tanto, además, creo que es evidente que eso es admitido por todo el mundo, y todo el mundo no ha dicho nada en cuanto a cuál era el trazado definitivo del acceso a Santiago por Agrandeiras. En definitiva, señor presidente, todo el material, todos los protocolos de funcionamiento y todos los servicios que se prestan están homologados, y si no, no se pone en funcionamiento el servicio. Dicho eso, que evidentemente, como hemos dicho, tenemos que aumentar nuestros niveles de seguridad, sí, siempre es bueno, siempre hay un margen de error, siempre hay algo que puede quedar a una improvisación, y reducir esos márgenes, pues evidentemente es necesario. Pero de ahí a que nos convirtamos, como en algún momento hemos visto esta mañana aquí que nos convertimos, en depredadores compulsivos, siempre a la caza del adversario político, con causa o sin causa, trasladando a las responsabilidades políticas, pues lo que evidentemente es una cuestión eminentemente técnica, pues me parece que debíamos de replanteárnoslos entre todos. Porque cada vez que hay un desgraciado accidente, pues no hay por qué cobrarse una pieza política. Y a veces da la sensación de que queremos aprovecharlo. Yo quería hacer un llamamiento a la sensatez, que creo que la hemos tenido en general todo el mundo. Quería hacer un llamamiento a la responsabilidad que tenemos con un medio como es nuestro transporte ferroviario, que, insisto, está en los mejores índices de respuesta a toda la experiencia y a toda la comparación con los sistemas ferroviarios de todo el mundo. Y termino porque hay alguna cuestión que me gustaría decir. Yo agradezco las proposiciones y las propuestas que han hecho todos los grupos parlamentarios. Me imagino que la ministra mañana pues también se hará eco de algunas de ellas, y que evidentemente tendremos que avanzar. Pero hay cuestiones que también deben de quedar claras.
Se habla de la necesidad, se ha hablado por el Grupo Parlamentario Socialista de la necesidad de crear la Agencia Estatal Ferroviaria. Yo creo que lo que no debemos confundir es que una agencia es un modelo de organización y nada más. No garantiza mejoras de seguridad. Y luego quiero recordar que el Real Decreto Ley 8/2010, en su disposición adicional quinta, fue precisamente la que prohibió la creación de nuevas agencias, y la Ley de Presupuestos de 2011 ratificó esa postura como consecuencia de la aceptación del Gobierno de ese momento de las recomendaciones europeas. Por tanto, parece que volvamos a hablar hoy de agencia estatal de seguridad ferroviaria, pues se queda un poquito a trasmano. Termino, señor presidente. Termino significando la sensibilidad que desde el Grupo Parlamentario Popular queremos trasladar a todas las víctimas que están, como digo, en el primer tiempo de todas nuestras atenciones y de todas nuestras necesidades, que desde aquí cualquier cosa que podamos hacer para que su dolor y su pena se reduzca, estamos dispuestos a hacerlo, y que, evidentemente, en eso también está ayudando mucho la actuación que se está llevando por parte del Ministerio y por parte de los organismos cuyos presidentes han comparecido esta mañana. Nada más y muchas gracias.